Queridos colegas, amigos, tengo el gran privilegio de partir esta segunda temporada del podcast Voces del Centenario, proyecto que iniciamos el año 2025 bajo el alero de lo que fue nuestro Congreso Centenario. Y por supuesto que las buenas ideas y un poco el feedback que ustedes nos dieron nos impulsó a buscar la posibilidad de hacer esta segunda temporada de Voces del Centenario, de este proyecto que busca encontrar, que busca poder ver la trayectoria y la vida de urólogos y urólogas que han sido pilares fundamentales en estos 100 años de nuestra sociedad. Quiero partir este podcast agradeciendo a nuestro auspiciador del día de hoy, que es la empresa UMS Chile, empresa que lleva más de 20 años trabajando en litotipsia extracorpórea, cirugía endurológica, prestaciones de servicios de piso pélvico y que tuvieron la amabilidad de querer acompañarnos también en la producción de lo que es esta segunda temporada de Voces del Centenario. Bueno, sin más preámbulo, les quiero comentar que el día de hoy tengo de verdad un privilegio, un honor, poder estar con un pionero de la urología nacional, con una de las personas que ha impulsado el desarrollo de esta especialidad en el sur de Chile y que por supuesto que todos ustedes conocen. Así que le doy la bienvenida a mi invitado de este primer capítulo, doctor Mario Gorena. Bienvenido, Mario, a esta conversación. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado. Profesor, lo primero que dentro del estudio para esta entrevista nos dimos cuenta de que usted es oriundo de Antofagasta. Así es, soy nortino. Nortino, y en sus orígenes se desarrolló, ¿no es cierto?, en el norte, y la verdad es que no es hasta muy avanzada su vida cuando ya empieza a entrar a la universidad que se cambia 6 regiones más hacia el sur y se va a Concepción. Así es. Le quiero preguntar primero cómo era Mario de niño, cómo era su infancia, cómo fue su vida. Sí, bueno, la verdad que yo estudié en un colegio de jesuitas. El colegio era muy bueno y enseñaba, fuera de enseñar lo que había que aprender, enseñaba también actitudes de vida. Y eso la verdad que me marcó siempre. Y la verdad que siempre fui buen alumno. Me ganaba premios. En mi colegio a fin de año daban premios al primer y segundo lugar en cada ramo y a uno le ponían medallas y realmente era un placer llegar a fin de año y que le pusieran medallas. Así que fui buen alumno. Ya. Así que tengo muy lindos recuerdos. ¿Y en su familia usted tuvo más hermanos? Claro, yo tengo un hermano que es químico farmacéutico aquí en Santiago y una hermana que es profesora y ella está en Temuco. Está conmigo, vive en su casa, pero vive en Temuco. Y dentro de esta infancia en Antofagasta, ¿qué fue lo que empezó a hacer cierto clic para elegir la carrera de medicina con tal convicción de recorrer 6 regiones hacia el sur e irse a la Universidad de Concepción? Sí. Bueno, 2 cosas. Una, que mi papá era patólogo, anatomopatólogo. Era el único anatomopatólogo en el norte de Chile en esa época. Él estudió aquí en la Chile, en El Salvador, y después se fue al norte y realmente hasta Copiapó o a La Serena no había otro patólogo. Era el único que había en esa época. Así que eso me entusiasmó porque mi papá me llevaba al hospital, me llevaba a ver las biopsias y me mostraba cosas. Entonces estuve metido en la parte hospital y me estimuló. Bueno, y lo otro es que en esa época en el norte no habían escuelas de medicina. Y solamente estaba Santiago, Concepción y Valdivia. Claro. Entonces, no había mucho que elegir ahí. Y cuando toma esta decisión tan joven de irse a Concepción, ¿cómo fue ese cambio del desarraigo familiar, de su núcleo, y llegar en un tiempo tal vez que no es como hoy día, que hoy día podemos hacer videollamadas, sino que tiempo donde se usaba el telégrafo, donde era mucho más compleja la comunicación? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue duro, la verdad que fue duro. Bueno, Santiago, la verdad que no me gustaba. Yo estaba en una ciudad de provincia y Santiago lo encontraba demasiado grande, demasiado caótico, y por eso elegirme a Concepción. Es una ciudad grande, pero no tan grande como Santiago. Ahora, fue muy duro porque, claro, como tú dices, en esa época una llamada a larga distancia era carísimo. O sea, costaba una fortuna. No es como ahora que uno toma el celular y llama y listo.
Por lo tanto, llamadas por teléfono solamente en emergencia. Y lo que más se usaba eran los telegramas, que ahora yo creo que ya no existen. Entonces, si uno necesitaba urgente lucas, por ejemplo, papá, por favor, manda plata, el telegrama era como lo más rápido. Y las cartas, nosotros nos comunicábamos por carta. Entonces, claro, estamos hablando del año 76, Claro. no, antes, 68, del año 68. 68. Claro. Entonces, claro, yo tenía 18 años en esa época, entonces imagínense, 68, son como 60 y tantos años para atrás. No, era todo muy diferente. Fue bien duro porque yo no tenía parientes en Concepción, no tenía conocidos, no tenía amigos, no tenía nada. Así que yo llegué de cero. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de la carrera de medicina? ¿Cómo disfrutó esos años? Sí. ¿Cómo fue entender? Hoy día que usted es un académico de fuste, Sí. preguntarle cómo era la enseñanza en aquellos tiempos. Mira, era muy buena. La verdad que el ambiente que había en la Universidad de Concepción era muy bueno. Había ambiente universitario. Bueno, el campus de la Universidad de Concepción se presta para eso, porque está el foro, hay zonas donde uno puede pasear. Entonces uno se junta, conoce más gente y realmente se pasa bien. Íbamos al cine, por ejemplo, y ahí íbamos en grupo. Estaba el teatro de la Universidad de Concepción, que daba conciertos, obras de teatro. O sea, había mucho movimiento y se podía hacer mucha vida. Así que no, tengo muy lindos recuerdos de eso. Muy, muy bonito. Bueno, y cuando uno estudia medicina llega un momento que uno empieza a entender para dónde va los intereses, las habilidades, y lo primero tal vez definir si uno va a ser cirujano, internista, ginecólogo, pediatra, dentro de las grandes ramas de la medicina, Así por supuesto. ¿Y cuándo empieza como a surgir este germen de la cirugía, tal vez de la urología? ¿Cuándo parte? Sí. Bueno, la verdad que yo diría que como a partir del 5º año más o menos, empecé a irme hacia el área quirúrgica. Y lo que yo tenía muy claro que no iba a ser nunca un obstetra, porque eso era muy estresante. Era demasiado estresante. Así que obstetra no, pediatra tampoco. Y lo que me gustaba en realidad era cirugía. Yeah. Y en esa época yo aspiraba a ser cirujano de tórax. Yeah. No sé por qué tenía esa obsesión de ser cirujano de tórax. Bueno, después terminé la carrera y yo quise hacer una beca primaria, o sea, beca de inmediato. Postulé a cirugía, pero también postulé a urología, porque era algo quirúrgico, a pesar de que no tenía muy claro en qué consistía urología. Bueno, quedé en urología en el Hospital San Juan de Dios. Así que tomé la beca, pero bien dubitativo, diría yo, porque no sabía mucho. Yo decía, urología, operar próstata y claro, ahí quedamos, digamos, y no, como que no hacemos mucho más. Y tuve la suerte de que el primer día que llegué al servicio, me tomó uno de los docentes de ahí, el doctor Vargas, y me recorrió por todas las camas y vi la cantidad impresionante de patología que había y la diversidad de la patología. Y ahí quedé enamorado de inmediato. Dije, no, aquí estoy, aquí la achunté y aquí me quedo. Aquí me quedo. Sí, sí. O sea, un saludo, mandémosle a todos los sanjuaninos que nos están viendo en este podcast, que acá tenemos un sanjuanino de tomo y lomo. Sí. Y en ese proceso de la residencia de urología, ¿se recuerda algún compañero, por ejemplo, de su residencia, alguien que lo haya marcado, algún profesor? Bueno, de profesores dos. Yeah. El doctor Susaeta, Ricardo Susaeta, y Rodolfo Rosenfeld. Perfecto. Ellos dos fueron mis maestros, pero además el doctor Susaeta desgraciadamente falleció, pero era una excelente persona. Y con Rodolfo todavía nos vemos, conversamos y realmente eran unos muy buenos maestros, pero también muy buenos amigos. Y durante la residencia de urología, por supuesto que uno está dispuesto a aprender de todo, pero ¿habían cosas que le llamaban más la atención? Por ejemplo, desde ya le quiero preguntar por el trasplante. Sí, sí. Bueno, en esa época la verdad que se hacía muy poco trasplante. Para ubicarnos en el tiempo, estamos hablando del año 76, cuando yo empecé 76. Mi beca, 76. En Santiago se hacía solamente, pero se hacía por un trasplante al mes, era como más o menos la frecuencia, así que era poco. Pero lo que sí me interesó mucho fue la resección transuretral, porque en esa época el doctor Susaeta y Rosenfeld habían ido a Estados Unidos y habían vuelto, y trajeron como gran novedad la resección transuretral de próstata. Y en esa época un par de profesores, el doctor Vargas en el JJ, el doctor
de El Salvador, como se llamaba Fernando Hidalgo. Ellos eran los que hacían resección transurethral, pero era como la novedad en la urología. Y yo me metí en eso porque me interesó muchísimo, por lo novedoso y por lo mínimamente invasivo que era la técnica. Claro, era una técnica que era un poco críptica porque la gente que la sabía era gente que había ido a verla. Siempre nos dicen que había un poco de celo de no enseñarla mucho. Mucho celo. De hecho, como anécdota les puedo contar que yo, para poder entrar a pabellón con el doctor Susaeta o con Rosenfeld, que hacían RTU, yo tenía que llegar a las 6 de la mañana al servicio, pasar visita, dejar la receta, dejar todo listo para poder entrar a las 8 al pabellón. Si no, me decían, no entra. Y era para verlo con el... Para mirar desde el ladito, así, ir viendo cómo iban cortando, cómo iban coagulando, ¿no? Sí, era sacrificado, pero yo vislumbré que eso era el futuro. Claro. Imagínense. Y aquí estamos hablando, si nos ponemos en la línea del tiempo, por ahí por el año 76, usted está terminando su residencia. 78 terminó. 78. Y entiendo que ahí viene un momento bien importante en su vida, un momento muy pivote, que fue esta devolución, entiendo yo, que usted tenía que devolver su residencia en una región más al sur todavía. En la novena región. En la novena región y en la capital de la novena región, que es la ciudad de Temuco. Y llega usted el año 78 a la ciudad de Temuco, ¿no es cierto? Exacto. Donde inicia probablemente en un servicio que era muy pequeñito, que estaba el doctor Inostroza. Si el doctor Inostroza, y había otro doctor más que era un doctor de más edad, y eran los únicos dos urólogos que había. Sí. ¿Cómo recuerda ese Temuco año 78? Era, la verdad que era bien duro, porque en realidad yo me acuerdo que en esa época, por ejemplo, en el hospital usábamos jeringas que no eran desechables, eran reesterilizables, esas jeringas de vidrio que habían antes. Las agujas se reesterilizaban. O sea, había bastantes falencias en realidad. Y lo otro que sucedía era que no se hacía mucha variedad de urología, porque en realidad eran tan pocos los urólogos y tenían tanto trabajo que la verdad que lo que más se hacían eran adenoma prostático y cirugía genital. Claro. Pero no se hacía cirugía oncológica, no se hacía nada de eso. Todo eso generalmente se derivaba a Santiago. Así que era bien frustrante eso, porque en la práctica privada pasaba lo mismo. Cuando uno tenía un paciente y le detectaba un tumor renal, por ejemplo, y le decía que había que operarlo, el paciente decía, de acuerdo, doctor, me voy a ir a Santiago y me voy a operar allá. Y se iba. Ni siquiera lo pensaba en quedarse ni nada. Entonces fue un trabajo muy arduo el poder, primero, desarrollar nuevas técnicas y, segundo, convencer a la gente que se podía operar, que no se iba a morir, que iba a andar bien y que iba a resultar el tratamiento. Fueron años de trabajo. Y yéndonos un poquito al servicio, yo le quiero dar estos 4 nombres, que son Inostroza, Rivera, Venega, ¿no es cierto? Sí. Pastor. Exacto. Sí. Y Gorena. Exacto. Cuando uno pregunta por cómo nace la urología en la novena región, nos dicen son los 5 dedos de una mano. Así es. Nos nombran estos 5 nombres. Así es. Y nos dicen, estas 5 personas partieron armando un servicio desde cero, tal vez no de cero, pero en el fondo queriendo en el fondo armar un servicio de urología. ¿Cómo recuerda o qué significan para usted esos nombres cuando se los digo? Bueno, son muy amigos míos, por supuesto, todos ellos. Y claro, era gente con mucho interés en trabajar, con mucho interés en desarrollar la urología. Cada uno tomó ciertos campos también y fue desarrollándose en ese campo. Por ejemplo, el doctor Rivera tiene publicaciones muy interesantes sobre el BCG en la época en cáncer de vejiga, el BCG en dosis pequeña, en dosis mínima. Después, Pedro Pastor le gustó mucho la urodinamia y hacía bastante urodinamia y desarrolló la parte de urodinamia. A mí me gustó mucho la parte de oncología. Le voy a contar como una anécdota que yo empecé en Temuco la quimioterapia en el cáncer de testículo. En esa época los pacientes con cáncer de testículo se morían. Y yo vi que era tan terrible eso que los pacientes compraban sus drogas y yo les hacía la quimioterapia. O sea, no el oncólogo, lo hacía usted. No, yo. Y durante mucho tiempo el servicio de urología hizo la quimioterapia en cáncer de testículo. Durante mucho tiempo teníamos 4 camas en el servicio dedicadas exclusivamente a quimioterapia. Después de muchos años lo tomaron los oncólogos, pero nosotros partimos y hicimos toda esa labor.
Y fue empezar a construir también no solamente la urología del hospital, sino que fue también empezar a ver la urología de los pacientes que no eran FONASA en la Correcto. parte privada. Exacto. Empiezan a crearse estas clínicas, donde también usted fue un fundador, ¿no es cierto? Y empieza a formarse este grupo de trabajo. Sí. Hay dos aspectos que cuando pregunto me dicen que fueron muy importantes en su vida. Uno era el cáncer testicular y el otro el trasplante. Trasplante, sí, Sí. sí. Bueno, trasplante partió también por una necesidad. Ya. La verdad que en la 9ª región, los pacientes con insuficiencia renal, la mayoría no se les hacía nada y se morían de su insuficiencia renal, porque había muy pocos cupos para la hemodiálisis. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí la alternativa es que hagamos trasplante para poder desocupar cupos de diálisis y de esa manera poder darle más posibilidades a la persona. Bueno, y ahí justamente yo estoy hablando del año más o menos 84, por ahí. Ya. En esa época, acá en Santiago, la frecuencia de trasplantes era como 1 semanal, 4 mensuales. Entonces yo dije, no me sirve, tengo que estar mucho tiempo en Santiago para poder prepararme el trasplante. Entonces me fui al Hospital de Sao Paulo, en Brasil, en el Hospital de Clínica, y en esa época, ya el año 84, hacían 5 trasplantes semanales. Claro. Entonces el volumen, yo estuve 3 meses ahí, entonces el volumen era salvaje. Había una unidad específicamente dedicada a trasplante con nefrólogo y urólogo, entonces se trabajaba a otro nivel. Y ahí me preparé yo para poder hacer el trasplante. Ahora, eso fue bien peleado en realidad, porque los cirujanos vasculares no querían que nosotros hiciéramos trasplante, era hacer sutura vascular. Entonces decían, no, pues si nosotros somos los que sabemos hacer esto. Así que la presión que nos pusimos fue tremenda, porque si eso fracasaba, nos iban a crucificar. Claro. No nos iban a perdonar. Así que fue duro al principio. Inclusive costó convencer a los nefrólogos, porque los nefrólogos también consideraban que los vasculares debían hacer, los vasculares debían hacer la sutura vascular y nosotros no implante. Claro. Cosa que dijimos, o hacemos todo o no hacemos nada. Así que al final se convencieron y pudimos partir con el trasplante. ¿Cómo fue vivir en Temuco? ¿Cómo nace este amor también por la ciudad? Yo sé que usted el sur, es muy enamorado de la pesca, de la pintura, también. Y del paisajismo, el sur de lo lindo que es Temuco. Es precioso. Y preguntarle un poco eso, ¿qué le pasó con la ciudad? Claro, bueno, yo la verdad que cuando llegué a Temuco, yo llegué con la idea de pagar mis 3 años, tenía que devolver 3 años y volverme a Santiago, volverme a San Juan. Y tal cual, después de los 3 años me llamó el jefe de servicio del San Juan y me dijo, te tengo un cargo aquí para que te vengas. En esa época yo ya me había casado y lo conversamos con mi señora, pues y dijimos, nos vamos a Santiago y bueno, ya sabíamos que íbamos a hacer carrera acá y no íbamos a volver o nos quedamos. Y después de mucho conversarlo dijimos, ay, quedémonos. Yo ya llevaba 3 años en Temuco, me iba bien en la consulta, estaba bien en el hospital, hacíamos mucha vida familiar, allá uno podía ir a almorzar a su casa, tenía tiempo en la tarde para los hijos, o sea, era otro tipo de vida que muchas veces en Santiago cuesta mucho por las distancias, claro, por la cantidad de gente y todo. Entonces decidimos quedarnos y nos quedamos. La verdad que nunca nos arrepentimos y estamos felices allá. Profe, y bueno, en la vida de uno pasan tantas cosas de forma paralela. Entonces uno está Mario Gorena, el urólogo, Mario Gorena, el papá, que lo vamos a conversar, pero particularmente igual me llama la atención de que este Mario Gorena también tenía una vocación muy gremial, muy de juntémonos, muy de hagamos un grupo, que nos escuchen un poco más, y nace esta idea, hace 40 años, que hicimos hace el año pasado, si se recuerda, hicimos el reconocimiento a los socios fundadores de lo que en ese tiempo fue la Filial Sur. La Filial Sur, sí. Y nace este grupo de urólogos con una mística especial que cuando yo pude asistir me di cuenta de eso, de que era un grupo en primer lugar muy amigos, todos se conocían, tenían un sistema rotativo de hacer sus cursos en una ciudad, entonces uno sabía con anterioridad que me tocaba el curso tal año, y se preparaban,
Y nace esto de crear la filial sur. Y usted está dentro de ese nicho de urólogos fundadores. Sí. ¿Cómo fue aquello? Sí. Bueno, fue por el deseo de poder desarrollar la urología del sur y poder ser un poco más independientes de Santiago, que Santiago absorbía todo. Claro. Entonces dijimos, sin entrar en conflicto, nunca fue la intención entrar en conflicto, pero dijimos, hagamos nuestra reunión, porque tenía otro sentido. Era como tú dices, una reunión de amigos en que uno presentaba sus experiencias y a veces eran pocos casos, 5 casos, 6 casos, no era como para un congreso, para grandes presentaciones, pero él mostraba su experiencia y se conversaba, se compartían experiencias. Ahora, esa filial sur fue desarrollándose y después empezamos a traer invitados realmente de peso. Exacto. De hecho, Catalona, la única vez que vino a Chile, vino cuando se hizo la reunión en Valdivia. Claro. Trajimos a Rottweiler, yo traje a Santinelli, trajimos a Valdivia Uría, o sea, trajimos urólogos de primera clase, al Sharok Chariat. Yo lo tuve en Temuco, Sharok Chariat. Entonces, la verdad, las cosas que la filial después fue agarrando fuerza y fue agarrando más mística y se mantiene hasta el día de hoy. Sí. Hasta el día de hoy. Y lo otro que uno ve como bonito es que, por supuesto, que la competencia es sana y probablemente todos somos ciertamente competitivos, queremos que nuestro servicio sea el mejor y todo. Pero en el sur se vive algo que es bastante fraternal, y es que los urólogos de Valdivia tienen mucho contacto con los urólogos de Temuco, con los de Concepción, con los de Puerto Montt, con los de Osorno. O sea, hay un mutualismo, por así decirlo, donde no se ven mayores conflictos, por lo menos desde afuera. Sí, y se ve que un grupo bien consolidado. Es una sana competencia. Claro. Es una sana, porque hay competencia en el sentido de que yo quiero hacer más que estos otros, qué sé yo, pero no a costa de, por ejemplo, desprestigiar a los otros que lo hacen todo mal, qué sé yo. No. Entonces es una sana competencia y eso mantiene muy buenas relaciones entre todos. Doc, y lo quiero ahora llevar a un campo que yo sé que para usted es muy importante, que es la docencia clínica, la educación médica. Usted lleva más de 40 años siendo profesor de la Universidad de la Frontera y parte de esta idea de empezar a enseñar urología. Sí. Y de la mano de esto, por supuesto, empieza un crecimiento que llega finalmente a consolidarse en formar nuestros urólogos. Exacto. Formar nuestro campo, nuestros residentes que tengan nuestra impronta, nuestro sello. Sí. Y usted formó eso. Así es. ¿Cómo lo ve hoy día cuando han pasado 40 años? Realmente es algo que a mí me da mucho placer y mucho gusto cuando veo a los ex becados y están trabajando, están bien. Hay muchos de ellos que ya son jefes de servicio en su servicio en el sur de Chile. Están repartidos por todo Chile. Tenemos urólogos desde Calama hasta Coyhaique, están por todo Chile. Entonces realmente es un placer cuando hay una reunión urológica, ellos se acercan a conversar conmigo y me entero de sus novedades, así que fue algo muy, muy lindo. Así que para mí fue un placer en realidad. Bueno, yo en la parte de la docencia, yo me involucré muchísimo en la universidad, no solo con la beca, sino que yo tuve cargos, por ejemplo, yo fui jefe de posgrado de la Facultad de Medicina, y llegué a ser hasta vicedecano. Claro. Así que estuve metido mucho. Entonces ¿cómo se dice? Vicedecano fue. Vicedecano de la facultad. Ese dato no lo tenía. Claro, fui vicedecano de la Facultad de Medicina. Y yo propulsé, digamos, que se hicieran otras especialidades. Cuando hicimos la beca de urología, en realidad en Temuco había las 4 especialidades básicas y urología. No había nada más. Claro. Y la verdad es que cuando yo estuve en posgrado, después empecé a hacer otras especialidades. Ahora hay 18 especialidades en la UFRO. Empezamos a implementar otros programas. Me acuerdo, implementamos traumatología, implementamos dermatología y así sucesivamente. Y fuimos ampliando la base. Entonces, la verdad que yo me siento bien conforme porque logramos objetivos. No sé si lo reporteamos bien, pero veíamos que más o menos llevamos como 20 egresados alrededor de 24. De 24 egresados de este programa. Sí.
y yo sé que por supuesto que no hay favoritos, por supuesto, son todos, usted los quiere a todos, pero preguntando por el Correo de la Bruja me decían que usted tuvo mucho cariño, especialmente doctor Pinochet, que era Sí, un muy buen sí, residente. sí. Me contaba también que el doctor Mario Río también estaba muy dentro de su corazón. También, Entonces también, le quería preguntar sí. por eso, si se tenía Sí, algún recuerdo es que- lindo de su residente. Sí, lo que pasa es que como en todo grupo hay personas que destacan. Claro. Y Rodrigo Pinochet era un excelente becado y una excelente persona. Así que él venía formado afuera, se formó en la Católica y la verdad que nos dejó muy lindos recuerdos. Y bueno, y Mario también, una persona muy trabajadora, muy honesta, muy de hacer grupo y de trabajar en equipo. Lo único que Mario nos tomó examen antes de tomar la beca, porque nos preguntó si hacíamos esto, si hacíamos esto otro, y después que estuvo conforme dijo, ya, voy a tomar Aquí la hago la beca. beca. Claro. Así que él no tomó examen a nosotros, en realidad de nosotros a él. Doc, y bueno, uno mira esta residencia, como le decía, pareciera ser que los urólogos de la UFRO tienen un sello, algo diferente. Yo lo quiero destacar en la calidad, en primer lugar, de que por lo menos los que yo he conocido, las veces que he podido estar con ustedes, lo primero que destaca en la calidad es que tienen como servicio. Y bien lo decían, hace poco estuvimos juntos y decían, tal vez no somos todos amigos, de vernos todo el día, ni juntarnos después del trabajo, pero somos todos marineros del mismo barco. Así es. Y vamos todos por el mismo lado. Y la verdad es que eso me llamó mucho la atención. También le quería comentar que, hablando con sus ex residentes, les decía, ¿qué característica tenía el profesor cuando ustedes lo veían? Y me decían, bueno, lo primero que lo normal era tener un poco de susto, porque nos interrogaba y era bien estricto, pero lo que me llamó mucho la atención es que me dijeron algunos conceptos. Me dijeron, primer concepto importante del doctor es de que él siempre estaba actualizado y siempre era muy riguroso en que si había un tema que era importante, él lo estudiaba, lo leía, y hasta el día de hoy, me decían, el primero que reconoce, que lee el paper que está de moda, es el doctor Gorena. Lo segundo que me dijeron, que tenía un impulso incansable por alcanzar el desarrollo de la especialidad, es decir, de que había una fuerza interna que lo llevaba a decir, no, nosotros tenemos que tener la paroscopía, tenemos que hacer los cálculos, tráiganme litotriptores, hagamos oncología, y que eso era un motor muy importante. Y lo otro, que se lo cuento, que me dijeron que como jefe de programa, como jefe de servicio, cuando estuvo, todo, que era una persona muy ecuánime, una persona muy justa. Muy justa. ¿Qué siente con eso? Sí, la verdad que me da gusto y yo diría que sí. Yo siempre fui exigente, pero exigente en forma clara. Ellos sabían que cuando se interrogaban tenían que estudiar, tenían que saber, pero a su vez éramos amigos y Claro. salíamos, nos juntábamos y lo pasábamos bien igual también. O sea, había momentos y momentos. Exactamente. Entonces, pero en realidad ellos siempre estaban bien preocupados. Sí, pues. Y yo siempre les traté de inculcar y les decía que lo que aprenden en la residencia es una parte, pero el resto de su vida van a tener que seguir aprendiendo, porque lo que ellos saben en unos años más va a quedar obsoleto y van a ver cosas nuevas, técnicas nuevas, conceptos nuevos. Entonces, si no estudian, van a quedar atrás. En 5 o 6 años van a estar hablando otro idioma. Otro idioma. Exacto. Doc, y en ese rol académico, docente, por ejemplo, si tuviéramos que tener acá, por ejemplo, un residente que está partiendo su beca, Sí. ¿qué le diría usted como consejo de un hombre que lleva formando urólogos tantos años? ¿Cómo tiene que enfrentar el desafío de una residencia? Sí. Bueno, yo la verdad que a todos los residentes siempre les he dicho que primero tienen que trabajar al máximo, que tienen que dar el 110% de lo que ellos hacen. De lo que hacen. Segundo, tienen que estudiar muchísimo. Y tercero, tienen que tener mucha capacidad de observación. Nuestra especialidad es quirúrgica. Y la verdad de las cosas es que la cirugía está en los detalles. Eso a mí me lo enseñó el doctor Susaeta. Él me decía, tú agarra un cuadernito y cuando veas una cirugía vas anotando. La incisión se hizo así, la sutura se hizo así, se usó tal material y lo vas anotando. Y después tú vas perfeccionando eso. Porque si uno confía en la memoria, claro, uno tiene el concepto general, pero después dice, ¿y qué sutura usaron? ¿Y cómo hicieron la sutura? Entonces, eso yo tenía mi cuadernito. En mi beca tenía mi cuadernito donde anotaba todo. Y hasta el día de hoy se lo digo a los residentes. Cuando hacen endurología, igual, si son detalles los que cambian una cirugía
buena o una cirugía mala. Claro. Doc, y ahora sacándolo un poco, dejando atrás el delantal, el pabellón, y yéndonos un poquito más a la persona, Sí. a Mario, papá. Yo sé que también en este trabajo de reporteo decimos que es lo más importante para Mario Borena. Nos decían sus 3 hijos y sus 5 nietos. Y sus 5. Así es, Sí. así es. Mire, les voy a contar una novedad. Cuando yo llegué a Temuco y empecé a trabajar en la parte privada, el doctor Inostroza tenía un método en que él los días miércoles no iba a la consulta. Atendía lunes, martes, jueves y viernes, pero el miércoles no iba. ¿Y por qué? Porque lo dedicaba a su familia. Y yo aprendí eso. Y hice exactamente lo mismo. ¿En serio? Exactamente lo mismo. Hasta el día de hoy, yo el día miércoles no voy a la consulta. ¿Y eso qué me permitió? Me permitió que los miércoles yo salía con mis hijos, íbamos al cine, íbamos a pasear, si había alguna actividad íbamos para allá. O sea, esa tarde la estaba dedicada a ello. Entonces, permitió que tuviera muy buena relación. Yo tengo muy buena relación con mis hijos porque siempre estuvimos al lado de ellos, nunca se sintieron solos, ni se sintieron abandonados. Así que ese consejo yo se lo doy a los urólogos de ahora. Le digo, mira, Claro. si la cosa no importa que no vayas un día en la tarde a la consulta, no te vas a hacer más pobre, pero vas a ganar muchísimo con tu familia. ¿Y su esposa es pediatra? Mi señora es pediatra. Ella estudió en Concepción. Ella, Ya. en Concepción, digo, en Temuco. Ella fue alumna mía. Y se sacó un 7 cuando pasamos en inmunología. ¿Y hoy día llevan cuánto tiempo juntos? Nosotros llevamos 45, 46 años. 45 años. 45 fue el 81. Oye, esta es una pregunta más personal y preguntarle, ¿cómo se llega uno a tener 45 años de matrimonio? ¿Cómo se logra Sí, eso? la verdad que, bueno, la vida en provincia facilita, porque uno tiene más convivencia, ¿verdad? Ya. Está menos agarrado del tiempo. Y bueno, yo creo que conversando mucho, hablando mucho, participando en las actividades de mi señora y ella a su vez en mis actividades. Nosotros somos muy sociables. Yo pertenezco a un club de leones allá en Temuco. También tengo un grupo que se llama los Ignacianos, que son exalumnos de los colegios de los jesuitas. También nos juntamos. O sea, siempre hay pretexto para juntarse. Con un grupo. Y bueno, mi señora igual es muy, muy cercana, digamos, a tener su grupo de amigas. Y entonces, la verdad que nos entendemos bastante bien. Y la otra pregunta es, ¿cómo uno...? Porque la etapa de los hijos es una etapa muy especial. Yo estoy con mi hija pequeña. Sí. Y la otra vez escuchaba que la etapa de criar niños es como la etapa más importante o más linda de la vida porque uno tiene un propósito. Así es. Y uno se levanta con un propósito, se acuesta con un propósito, y los niños empiezan a crecer, y cuando se van de la casa como que algo falta, pero sin embargo viene algo después que es ser abuelo. Así es. Preguntarle, ¿cómo es ser abuelo para usted? Ser abuelo es fantástico, pero redondeando la idea, yo diría que sí, uno cuando tiene los hijos chicos, ahí es cuando crea el lazo con el hijo. O sea, si uno en esa época no logra crear lazo con el hijo, después ya en la pubertad o más grande no lo va a crear. No le va a poder crear. Entonces, por eso que yo tengo tan buena relación. Bueno, y con los nietos, la verdad, las cosas con mi señora nos reímos porque así como uno era un poco estricto como papá, ahora como abuelo permite cualquier cosa y que se preocupen los papás. De criar los hijos. Claro, que los papás. De que mal criar. Claro, no, yo no le digo nada que no nada. Doc, y preguntarle también, por ejemplo, si yo siempre hago esta pregunta y a veces no, me cuesta formularla para que me entiendan, pero decirle, por ejemplo, un día sábado que uno no vaya a trabajar, no hay consulta, no hay pacientes postoperados, y por así decirlo, usted tuviera como este día de uno, que uno dice, hoy día no tengo nada que hacer, o nada, ninguna obligación, por así decirlo. Sí. ¿Cómo sería un día, su día ideal? ¿Qué es lo que haría usted? ¿Cómo parte su día? Claro, bueno, la verdad las cosas es que, por ejemplo, esto de estar en el Club de Leones nos significa tener actividades. Nosotros hemos salido, por ejemplo, a hacer estas casas del techo para Chile, las armamos nosotras, por ejemplo, y lo hacemos el sábado y domingo. También hemos ido a casas de personas que están en muy mala situación y le hemos arreglado la casa o le hemos hecho muebles en su casa. Entonces, la verdad que periódicamente tenemos actividades y eso nos junta porque es bonito, porque hay un grupo de hombres y mujeres que están trabajando y después generalmente en la tarde hacemos un asado y nos acordamos de lo que hicimos y cómo lo hicimos. Así que es algo bien gratificante.
Siempre hay algo que hacer en realidad. ¿No? ¿Y le gusta pintar? Sí, me gusta pintar, pero no pinto tanto como a mí me gustaría, porque en realidad el tiempo no queda tanto. Y bueno, ahora último me he estado un poco dedicado a la computación también. Me gusta la computación. Estoy empezando a entrar en esto de la inteligencia artificial, que yo creo que va a ser una cosa que las nuevas generaciones no lo van a poder obviar. No lo van a poder obviar. Entonces he tomado un par de cursos, estoy empezando a meterme ahí y bueno, es un campo enorme para desarrollarse ahí. Me llamó la atención al conocer el servicio de urología en Temuco, de que todos los urólogos tienen tantos proyectos, de que todos están tan inquietos. Hablan, no, me voy a ir a hacer andrología. Otros me decían, no, yo estoy actualmente haciendo un curso de inteligencia artificial. Otros me decían, no, mira, nosotros queremos armar acá en Padre Las Casas, pero en el fondo había como tantas ganas de desarrollarse y en gran medida esas ganas son porque usted tal vez inculcó ese hambre. Sí, yo creo que sí. Es que yo siempre les decía, ustedes tienen que ser muy buenos en lo que están haciendo y tienen que desarrollarse y ojalá proponer cosas nuevas también. Entonces, sí, ese espíritu está. Ahora, eso en los tiempos actuales es un poco complejo, porque generalmente el que sale a formarse va a gastar muchos recursos y no le va a ingresar recursos en ese momento. Y entonces a veces esa decisión es la que cuesta. Decir, yo voy a estar un año afuera, voy a gastar un año, pero voy a aprender y después esto lo voy a traer de vuelta. Y eso no siempre significa un rédito económico. A mí, por ejemplo, cuando fui a hacer trasplante... ¿Estuvo en Alemania igual usted? Yo estuve en Alemania también en andrología, pero en trasplante que estuve en Brasil... Yo sabía que en trasplante renal yo no iba a hacer trasplantes privados. Hicimos uno solo. En toda la carrera hicimos un solo trasplante privado. Pero no era la idea. La idea no era ganar plata con trasplante. No era lo que lo movía. No era ganar plata con trasplante. Así que no, ni problema. Oiga, profe, bueno, lo primero yo le quiero agradecer porque ha sido una conversación para mí muy enriquecedora de estar con un hombre tan sabio. Y le quiero pedir por último, ya que este es un podcast que está pensado en justamente pensando en mucho tiempo más, 20 años más, se van a juntar y van a decir, bueno, doctor Gorena, y vamos a ver los papers, vamos a ver cuando usted fue maestro de la urología chilena. Pero es muy importante este registro para que lo conozcan un poco más. Entonces yo le quiero pedir que nos dedique unas palabras a los urólogos de Chile. ¿Qué es lo que usted ve que son los próximos desafíos? ¿Cómo nos ve como urólogos chilenos? ¿Cómo tenemos que crecer? Siempre me han dicho, el urólogo chileno es bien especial porque particularmente es un gallo o es una doctora que son extremadamente rigurosos, somos estudiosos, somos no somos mentirosos cuando mostramos nuestros resultados. Así es. ¿Qué le diría usted a los urólogos que de los próximos años, a los que actualmente están ejerciendo en Chile? Sí, la verdad es que lo que uno ve cuando va a los congresos, va a los cursos y las presentaciones que hacen los urólogos jóvenes que están empezando, es que a mí me deja muy conforme. Yo creo que la actitud que tiene el urólogo chileno joven es muy buena. Ellos están con el deseo de aprender, con el deseo de desarrollarse. Y yo lo que les diría es que no bajen los brazos. O sea, yo siempre he pensado es absolutamente justo y absolutamente bueno que tengan su consulta privada, pero eso no significa que tengan que volcarse 100% de su tiempo a esa labor. Ellos tienen que saber dividir sus tiempos. Y la verdad las cosas es que si lo hacen así, no van a tener ningún problema. Pero realmente yo veo un futuro brillante para la urología. La verdad que con todo el desarrollo que ha habido ahora de la endourología, ahora que va a entrar la inteligencia artificial, todo lo que se está desarrollando la parte de robótica, los urólogos han sido los pioneros en esta cosa. En el robot, por ejemplo, han sido pioneros. Después se han metido otras especialidades, pero los urólogos han sido los que han manejado esta cosa. Así que no, yo le veo un excelente futuro. Mario Gorena, muchas gracias por esta entrevista y nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este primer capítulo de Voces del Centenario.